Continuamos en Málaga TV, nuestro magazine de PTV, primera edición semanal, y en los últimos minutos del programa pues vamos a saludar a nuestro buen amigo José Antonio Mañas, experto en historia de la educación y coleccionista de muchísimos objetos relacionados con la educación, con la historia de la educación. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Pues muy bien, y además me alegra mucho encontrarme de nuevo contigo aquí en el restaurante Montana, en este barrio de la Victoria, Sí, sitio emblemático también, barrio emblemático de Málaga, y con este jardincito de fondo precioso. sí, la verdad es que se está muy a gusto y Fresquito muy además, ¿eh? fresquito. Sí, sí, muy bien. Oye, tenemos aquí, vamos, una escuela del ayer, como digo yo, estos minutos del programa, porque tenemos distintos maletines y Sí, carteras de hace muchos años, sí. luego una serie de libros. Cuéntanos, a ver, ¿qué has Bueno, traído hoy? hoy queríamos empezar con, siempre intentamos hacer un objeto cotidiano de la escuela, entonces hemos traído las maletas, las carteras que se Ujú. llevaban al colegio, incluso hemos traído uno de madera que se conoce con el nombre de cabás, que ese de madera que tienes por ahí, ¿Qué es este de aquí? exactamente. Hemos traído también los estuches que teníamos, que llevábamos al colegio. En cada uno de los estuches tienen también pues todos los elementos, los objetos que se llevaban, el lápiz, el sacapunta, la antigua goma. Después vamos a ver un instrumento científico como cada semana. En este caso vamos a ver el carrete de Ruhmkorff y su historia y para qué se utilizaba, los primeros usos y después los usos que más tarde se emplearon. Y por último, con mucho respeto a los expertos, que hay muchísimos expertos, entre ellas las personas de nuestro consejo asesor, Carmen Sánchez Drián y Isabel Grana. Isabel Grana es especialista, Ujú. experta en la figura de Ginés de los Ríos. Hablaremos de su obra y de su figura y de todo lo que fue la renovación que vino después. Todos estos objetos que amablemente nos trae esta semana José Antonio Maña, pues para mostrárselo a nuestros espectadores, todos estos objetos y muchos más son los que encontramos en el Museo de la Educación de Alaurín de la Torre, en el Museo Andaluz de la Educación, cuya entrada además es completamente gratuita, ¿eh? Sí, A sí, partir de septiembre, eso sí. sí, efectivamente. El museo ahora está cerrado, como dijimos la semana pasada, hasta el día 1 de septiembre. Siempre todo es absolutamente gratuito, no se cobra nada. Hay visitas guiadas por Ujú. profesionales con monitores, monitoras que cuentan un poco la historia que se explica allí. Y sí, efectivamente esto es parte de la colección. Hemos traído, aparte, esta colección de libros de las misiones pedagógicas, que hablaremos un poco al final de ella. Vinculada a Ginés de los Ríos también, Sí, ¿no? Es como bueno, el legado, ¿no? De... sí, efectivamente, es un proyecto que se plasmó durante la Segunda República Ujú. y que aquí podéis encontrar los libros que formaron parte de la Biblioteca del Pueblo. Eran unas bibliotecas que iban circulando por los distintos municipios pues que estaban aislados y con Ujú. pocos niveles culturales. Y después también hemos traído algunos de los libros que escribió y que editó Ginés de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza. Aquí tenemos un estuche que viene cargado de sus cositas, que está muy gracioso. Ese es un estuche de 2 pisos. Si abres el segundo piso, que se abre girando, A ver. saca la tapa Ah, se y saca gira, la, y giras, se saca la tapa y se gira. y se gira. Entonces, dentro tenía los lápices de colores. Era como bueno, era un modelo un poquito más especial, ¿no? Después tienes este otro simple que, bueno, pues tiene la goma, el lápiz. Fíjate que hemos puesto aquí en este estuche simple una cosa que era muy cotidiana, que era el lápiz con las tablas de multiplicar. Porque, claro, al principio era complicado saberse las tablas de multiplicar y en el lápiz las tenía. ¿Estos Bueno, estuches cuántos años pueden pues tener? estos serán de los años Ya. 50, sí. También Algo. tenemos Sí, algún otro, que estos son más modernos. Este sí. perteneció a mi hija cuando estaba haciendo Ujú. la secundaria. Y este Ese todavía más moderno, ya de plástico, este ¿no? de De lata, plástico, ¿no? sí, de los Sí, años Ujú. 90, cerca Yo he tenido cerca de alguno eso. de este tipo y de Sí. este también, Y de este este de también. plástico tiene una curiosidad porque lo que tiene dentro son ceras, ya no son Ah. lápices de colores, son ceras. Ya las ceras le Sí, comieron terreno a los le comieron lápices, ¿no? terreno. Estaba una marca muy famosa, Sí, la recuerdas, ¿no? sí, hombre, claro. Y bueno, pues era un poco
lo que se llevaba durante muchísimos años al colegio. Fíjate, José Antonio, que yo he ido mostrando uno a uno estos maletines, estas Sí. carteras de alumnos, de escolares de la época, que estas carteras aproximadamente ¿cuántos años pueden tener? Pues mira, hay algunas de los años 20. Como por ejemplo. Sí, por ejemplo, alguna de estas. Estos son de Sí. los años 20. E incluso esta es un poco anterior, esta es una cartera de chica. Sí. Y estas son de los años 30, 40. Pero es que tenemos la primera cartera escolar que era Sí, muy muy simple. rudimentaria, Sí, muy simple. esta sí que es muy, muy antigua. Es un mango. Es como si fuera una percha realmente, ¿no? Claro, esto es un mango con unas correas de cuero. Entonces aquí pues se metían Los libros dentro, se ajustaba con las correas y lo cogían los libros de aquí, de este mango. Ajá. Esto sí que es antiguo, Sí, muy bastante antiguo. Fíjate. Y después tenemos un plumier, lo que se llamaba un plumier, Sí, sí que que lo abro. de los años 60, 70, que ya eso era un lujo. Esto te lo regalaban cuando hacías la primera comunión. La primera comunión, La primera efectivamente, comunión. con el mapa de España. Con el mapa de España, sí, sí. Esto lo he tenido yo también, estos estuches, ¿eh? Claro. Pero me había olvidado de ello, ha sido verlo ahora y ya Sí. he dicho, oye, yo Bueno, tenía un popurrí de cositas, tenía lápices de colores, tenía algunos rotuladores, la regla, la escuadra, el cartabón, en fin. ¿Y el nombre propio es? Un plumier. Un plumier. Sí, sí. Fíjate, con la lupa además, que Una parece lupa. uno que iba... Fíjate, yo lo que más ilusión me hacía era la lupa. La lupa. La lupa. Luego la lupa realmente no la utilizaba para nada. Bueno, utilizabas para quemar hormigas. Bueno, eso sí. Hacía barra basada. Pero para nada, para cosas didácticas no. No, nada constructivo. Oye, tenemos por ahí, estos son los objetos de la vida cotidiana de los escolares. Sí. Pero luego también, José Antonio, pues nos gusta que nos traiga algún elemento más científico, ¿no? De instituto, de laboratorio. Y hoy tenemos el carrete de Runcorf. Runcor, sí. El carrete de Runcor lo tenemos aquí a mi izquierda. Realmente es un transformador. Son dos bobinas que están una en el interior de la otra, primario y secundario, con un núcleo metálico en su interior, que lo que hace es que convierte corriente de baja tensión. Ahí tenéis una batería de moto, que es la que alimenta de 12 voltios. En su día se utilizaba una pila Grenet, pero aquí hemos traído una batería. Y lo que convertía esa corriente continua de 12 voltios es corriente alterna de alta frecuencia. Y era capaz de excitar un tubo que aquí tenemos algunos de ellos, principalmente un tubo de rayos X. Esta máquina se utilizaba para hacer radiografías. O sea, las primeras radiografías se hacían con este tipo de máquina, con este tipo de aparato. Si te parece, tenemos un vídeo de una de tus conferencias en la que mostraste al público asistente cómo funciona el carrete. Vamos a ver ese vídeo, porque la verdad que es bastante vistoso, nos explica, y ahora si acaso hacemos una prueba aquí en nuestro set. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es alimentando con los 12 voltios y fíjate que entre los dos polos salta el arco voltaico. Lo que está delante son distintos tubos. Hay tubos Heisler, que son tubos en cuyo interior hay gases enrarecidos, que al el arco eléctrico saltar en el interior de ellos, pues se iluminan. También tenemos tubos de Crookes y uno que hemos traído hoy también aquí para que se vea en directo, que es uno que se llama la escalera de Jacob. La escalera de Jacob fue muy conocida porque apareció en muchas películas de Frankenstein, tanto en las primeras, en los años 30, como después en la del jovencito Frankenstein. De hecho, Steve Faden, me parece que lo comentamos, fue el que diseñó estas cosas y participó tanto en la película del año 30 como después en la posterior. Ahí tenéis el juego. Fijaros que entre los dos polos, ese que se ve redondito y en la punta salta un arco eléctrico. Esto fue una conferencia del Corte Inglés, Encuentros con la Ciencia, donde llevamos instrumentos científicos tanto del siglo XIX como del siglo XX y los pusimos operativos. ¿Y con esto se hacían las radiografías para las pruebas médicas? Exactamente. El primer uso que tuvo uno de los usos más importantes fue para excitar un tubo de rayos X. Ahí en esa conferencia no lo llevamos, lógicamente. Aquí sí lo hemos traído. Tenemos aquí a mi izquierda tenemos el tubo de rayos X, que es este de aquí. Es un tubo pues muy difícil de encontrar. Esto nunca mejor dicho es una pieza de museo. Sí. Es una pieza de un valor importante. Sí, de valor importante y muy difícil. Evidentemente no la podemos poner en funcionamiento porque nos radiaríamos y no es plan, ¿no?
Pero sí, esto alimentaba este tubo de rayos y bueno, nos hacía una radiografía. Realmente el médico lo veía el cuerpo humano, nos poníamos delante del tubo y el médico veía con un visor. Había un visor o una pantalla en la que nos veía el No médico. había luego una prueba, digamos, física, Bueno, pero sí inicialmente no había. inicialmente no, pero sí que el médico podía a través de ese aparato ver nuestro Exactamente, interior. veía nuestro interior, es decir, era un Perfecto. visor que el hombre utilizaba en la mano y nos veía en el interior. Claro, se radiaba el paciente, Pero también el médico. también el médico, por eso aquellos que llevaban las batas de plomo para Ah, bien, intentar bien, bien, protegerse. claro. Los otros dos tubos que acompañan aquí en la mesa son el tubo de Heisler, aquel finito, que ya te digo tiene distintos colores y lo vemos en el vídeo que está en la web del museo, y este otro de aquí es la escalera de Jacob. Salta un arco entre los dos partes inferiores de esos alambres y va subiendo el arco hacia arriba. Vamos a poner en funcionamiento alguno, ¿no? Vamos a poner en funcionamiento el carrete El para que se carrete. escuche, Venga. porque no me atrevo a ver si hacemos interferencia en el audio o en el vídeo y entonces ya acabamos la... Vamos a poner emoción al programa. Vamos a Venga, poner vamos emoción. allá. Bueno, vamos a conectar Hay la una batería, batería. ¿no? La batería. Voy a intentar no pegarme un calambrazo porque estoy en una posición muy incómoda. Ten Y cuidado. vamos a ver cómo salta el arco ahí. Ahí se ve la Sí, chispita. ahí tenéis 250.000 voltios. Vamos, eso es mejor no tocarlo. Bueno, te pega un Un calambrazo calambrazo bueno, agradable. ¿no? Oye, tenemos también pendiente esta semana hablar de la figura de Ginés de los Ríos, pedagogo, bueno, nació en Ronda, rondeño. Sí, fue rondeño, nació en 1839, murió en 1915. He dicho pedagogo, Eh, filósofo y ensayista también. sí, fue una persona renovadora. Ujú. Y yo, hablar de Ginés de los Ríos sin ser un experto, me da un poco, porque claro, dentro del museo tenemos un equipo de gente que podría hablar 1000 veces mejor que yo de este tema. Pero hoy lo que queremos es dar unas pinceladas sobre la obra y la figura de Ginés, y que después en YouTube hay muchísimos documentales, muchos de ellos de la UNED, Que profundizan mucho mucho más en más en todo lo que su podamos decir. vida y en su Sí, trayectoria. fue un reformador que reformó la educación en en el último cuarto del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Era un renovador, un visionario, renovó toda la educación, dándole un carácter más cercano a la naturaleza, más cercano a los idiomas, con un montón de actividades distintas a las que se hacía en la escuela tradicional en aquel momento, y crea en 1876 la Institución Libre de Enseñanza, a partir de la cual después se crean un montón de instituciones que renuevan el panorama en España y que además ilustra y participan un montón de personalidades de nuestra historia y nuestra cultura. Tengo entendido también que, por ejemplo, las misiones pedagógicas o misiones, por ejemplo, por los pueblos de alfabetización, todo eso deriva del legado que dejó o de proyectos que dejó en marcha o por lo menos el germen Ginés de los Ríos, ¿no? Correcto. Bueno, si queréis, podemos hacer un pequeño repaso, unas pinceladas ¿Cuánto nos queda de tiempo? Que los compañeros... 2 minutos. Bueno, pues decir simplemente que creó el Museo Pedagógico Nacional en 1882, que dirigió Cosío, que fue su alumno, creó la Junta de Ampliación de Estudios, que dirigió Santiago Ramón y Cajal en 1907, él había obtenido el premio Nobel en 1906, creó la Residencia de Estudiantes en 1910 con Alberto Jiménez Frau, el Centro de Estudios Históricos con Menéndez Pilar en 1910, el Instituto Nacional de Ciencias Físicas y Naturales en 1910 y el Instituto Escuela en 1918. Una experiencia suya, que son las misiones ambulantes, dio origen después, durante la República, a las misiones pedagógicas. Y aquí tenemos pues una colección de libros que se utilizaron en algunas de las actividades de las misiones, como fueron... Que tenemos también imágenes de misiones pedagógicas de esos libros, de esas publicaciones. Eso Podemos es. ponerlas. Vamos, ahí, Sí, ahí tenemos el teatro de títeres, que fue una de las actividades que hizo las misiones pedagógicas. Tenemos el coro y el teatro del pueblo. Ahí tenéis el teatro, donde participaron pues Machado, Miguel Hernández.
También tenemos la Biblioteca del Pueblo, que tenemos aquí pues los libros que se llevaban el cine. Ahí tenéis unas imágenes de las personas que estaban mirando el cine. Esto era todo durante la época de la La República, República. llevar la alfabetización, la Sí, educación a la España de interior. Exactamente, aquellos pueblos alejados donde la cultura y apoyar sobre todo a los maestros rurales que estaban muy necesitados. Me gustaría contar las personas que fueron alumnos, profesores, colaboradores de la Institución Libre de Enseñanza. Entonces, es una lista que pone los pelos de punta. Está Leopoldo Alas Clarín, Manuel Azaña, Manuel Bartolomé Cosío, Alejandro Casona, Juan Ramón Jiménez, Manuel Falla, María Moliner, Antonio Machado, Severo Ochoa, Eugenio Dors, Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos, Miguel de Unamuno, María Zambrano. Y aparte, después, algunas personalidades de nuestra cultura, que ya son iconos, que estuvieron en la residencia de estudiantes, como fue Luis Buñuel, Salvador Dalí, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Alberti, Blas Cabrera, Arturo Aguirre, en fin. Y un largo etcétera. etcétera. Oye, José Antonio Maña, muchas gracias por venir a nuestro programa. Desde luego aprovechamos el tiempo al máximo contigo, pero siempre muy interesante. Nos vemos muy prontito para seguir indagando ahí en la historia de la educación, que es muy interesante. Es una manera de conocernos, de dónde venimos. Claro, hoy queríamos hablar de un malagueño. De Ginés de los Ríos. De Ginés de los Ríos. Y bueno, creo que hemos dado unas pinceladas. Invitaros a conocernos a través de la página web del museo, museoandaluzdelaaeducacion.es, y a partir del 1 de septiembre... A Ginés Laurín. A Ginés Laurín, que la visita es gratis. Gratuita, sin ánimo de lucro totalmente. Bueno, muchas gracias y nosotros nos marchamos. Gracias por estar ahí. Mañana miércoles regresamos con mucho más contenido, entrevistas, reportajes, hasta actualidad, entretenimiento aquí en Málaga TV, en el magazine de PTV. Gracias por estar ahí y hasta mañana.